Hola, esto es Salud es Más, que es un espacio donde hablamos de salud y de bienestar, y hoy tenemos a Antonio Burgos. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Ana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este rinconcito de Salud es Más. La verdad que felicitarte por este espacio, porque creo que es un espacio muy importante de divulgación médica, científica, de salud y de bienestar, y que es un lugar muy importante para la población, ¿no? Donde puede encontrar esas pildoritas acerca de la salud, ¿no? En Málaga siempre se habla mucho de la Málaga turística, de la Málaga que está a primer nivel, de la Málaga tecnológica, de la Málaga de infraestructuras aeroportuarias o de grandes cosas, pero me falta un poco este espacio, que se hable de la Málaga sanitaria, ya que en Málaga tenemos profesionales de primer nivel en comparación con el resto de España, referentes nacionales, referentes internacionales, donde son especialistas de 10 en su área de conocimiento, en sus campos de especialización, y Salud es Más le da visibilidad a todos estos profesionales, ¿no? Y eso creo que es muy importante. Muchas gracias por este espacio. Aquí estamos encantados de divulgar y de aprender, y por aquí han desfilado muchos de esos grandes profesionales de los que hablas. Y bueno, vamos a presentarte. Eres médico, te dedicas a injertos y medicina capilar desde el principio. Tienes una clínica que se llama Antonio Burgos, y vamos a empezar por dar un poco de contexto. Vamos a hablar hoy de pérdida de cabello en mujeres, y cuéntanos cuándo se considera preocupante y debería ser motivo de consulta. Claro, la pérdida de cabello en mujer, lo primero que hay que decir es que la alopecia es una enfermedad. La alopecia es una enfermedad catalogada por la Organización Mundial de la Salud y con ello tiene sus connotaciones. Siempre se habla mucho de la alopecia en el hombre, pero en la mujer también tiene una repercusión muy importante, ¿no? La pérdida de pelo no es algo simplemente estético, sino que también es algo médico. Una pérdida de cabello importante puede generar problemas psicológicos e incluso hay estudios que marcan, Ana, un aumento en la incidencia del cáncer de piel a nivel del cuero cabelludo, ya que el sol incide mucho más a nivel del cuero cabelludo y puede generar este tipo de cánceres. Por lo tanto, como enfermedad catalogada por la OMS, realmente no respeta un género sí y otro no, es decir, que afecta a los dos géneros, ¿no? Y en la mujer es un tema muy importante. Tanto los tratamientos como las técnicas posteriores de reconstrucción, como el injerto capilar, se han ido desarrollando de tal manera que a día de hoy la mujer es una gran consumidora de este tipo de medicina, ¿no? ¿Cuándo hay que preocuparse? Hay que preocuparse en el momento que tenemos caída, que notamos miniaturización del pelo, que notamos pérdida de densidad en el pelo. Entonces es la hora de acudir a un centro, porque mientras antes tomemos las riendas de la enfermedad, antes podemos pararla y tener un buen resultado. Porque para medir la pérdida de cabello, ver lo que se queda en el cepillo igual no es muy objetivo, ¿no? Claro, Ana. Muchos pacientes vienen a la consulta con esta pregunta, ¿no? Porque al cepillarse ven mucho pelo en ese cepillo y hay que indagar un poquito más allá. Es decir, ese pelo se queda en el cepillo porque nosotros al traccionar partimos la fibra y se queda ahí, o realmente es porque una caída desde el bulbo donde se desprende el pelo, ¿no? Y donde sí que hay una problemática. Entonces no es algo objetivo, realmente sí que es algo, es un signo que nos alerta de que pueda haber una caída, pero es por ello que tienen que venir a la consulta para ver con una buena tricoscopia, ver cuero cabelludo, ver cómo está esa piel, que no haya inflamación, ver cómo están las unidades foliculares y si hay una problemática realmente a nivel del bulbo o si es que están haciendo una alopecia por traccionando ese tallo, ¿no? Entonces, en consulta sí, es muy importante. Por abuso de secador y planchas y de muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Muchas veces, claro, el uso de productos químicos o de mucho calor y demás hace que se debilite la fibra. Y cuando pasamos el peine, si además lo tenemos muy encrespado, pues podemos hacer tracción y arrancarlo, ¿no? Pero una cosa son las patologías del tallo y otra cosa es la alopecia en sí, es decir, la caída del pelo. Y es importante diferenciarlo. ¿Y eso cómo se hace? Tricoscopia, viendo cuero cabelludo, viendo bien con el microscopio cómo están esas unidades foliculares desde el cuero cabelludo, desde la base, y podemos hacer un tratamiento u otro, ¿no? Muy bien, o sea, si notamos que tenemos menos densidad de pelo, pues hay que ir al médico para que nos diagnostique. ¿Cuáles son las principales causas de alopecia en mujeres? Muy buena pregunta. Las alopecias, como hemos hablado antes, es una enfermedad y hay múltiples tipos de alopecia. Obviamente la más común es la alopecia androgénica. ¿En qué consiste esa alopecia androgénica? La alopecia androgénica es algo en el que tú tienes tu pelito, tu pelo se cae y vuelve a crecer más fino. Hay una miniaturización, un afinamiento del pelo. Es algo lento, progresivo, que cada vez va más y notamos esa pérdida de densidad a nivel de la cantidad de pelo, ¿no?
Hay otras alopecias que son efluvios telógenos o anágenos, donde el pelo se recambia continuamente, pero vuelve a crecer de las mismas características que el anterior. Entonces ahí el paciente viene muy preocupada porque ve mucha caída de pelo, pero no tiene que preocuparse porque se va a recuperar bien. Podemos poner algún tratamiento para cortar los tiempos, pero se va a recuperar de forma correcta. Y las más complejas son las alopecias inflamatorias y las alopecias autoinmunes, ¿no? Este tipo de alopecia realmente es como las alopecias frontales fibrosantes o los líquenes planos. No sé si habrás visto mujeres mayoritariamente más que hombres que van perdiendo la línea hacia atrás del pelo. Eso son alopecias autoinmunes. Tu sistema inmune se altera, ataca tu pelo y lo destruye, de tal manera que ese pelo se destruye y no vuelve a salir. Por lo tanto, ahí los tratamientos van en la línea de estabilizar, pero no de recuperar, como en el caso de la alopecia androgénica, en el caso del efluvio y otras patologías, ¿no? Hablemos de las que son más sencillas de resolver y que son reversibles primero. Sí. ¿Qué cosas funcionan y qué no en cuanto a tratamientos, productos, Claro. tanto de uso como el champú, como de tratamientos orales? Claro. ¿Qué es lo que sí puede hacer algo y qué es lo que, bueno, menos, Claro. se nota menos? Claro. Esa pregunta es muy interesante porque no todas las alopecias se tratan igual. Y esto es lo fundamental. El éxito de una terapéutica, de un tratamiento, es hacer un correcto diagnóstico. Si yo estoy tratando un efluvio como si fuera una androgénica, o una androgénica como si fuera un efluvio, tal, pues no voy a tener éxito. Muchos pacientes llegan, es que me estoy tomando este complejo multivitamínico. Porque tanto el efluvio telógeno como la alopecia androgenética son reversibles las dos. Vale, el efluvio telógeno, buena pregunta. El efluvio telógeno en el 99,9 sí, se recupera muy bien. La alopecia androgénica depende del estadio. Si ya ha pasado mucho tiempo y ya hay desaparición, ya hay pérdida completa del pelo, el pelo que se pierde no se recupera. Puede frenar. Se puede frenar, pero si lo cogemos en un grado inicial o intermedio, que hay mucho pelo finito, nosotros con los tratamientos médicos sin proceso de injerto capilar podemos revertir la situación y volver a recuperar densidad. Vale, y ahora sí, cuéntame qué es lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, pues lo que funciona dependiendo de cada alopecia, ¿no? Los efluvios muchas veces con complejos multivitamínicos específicos son suficientes porque muchas veces los efluvios luego viene saber de dónde viene ese efluvio. A lo mejor es por un déficit nutricional o por una alteración en el descanso nocturno o porque hay una pérdida importante de hierro o porque tenemos un tiroides alterado. Entonces, en ese sentido tenemos que hacer una analítica de sangre, ver cómo está todo, ver si todos los valores nutricionales son correctos y tratarlo dependiendo de cada causa, ¿no? Eso es fundamental. El saber el diagnóstico y el por qué está pasando, ¿no? En la alopecia androgénica sabemos que los tratamientos que funcionan mejor y que llevan mucho tiempo usándose son minoxidil, que es un vasodilatador periférico. Eso hay que tomarlo siempre, ¿no? Toda la vida. Buah, buena pregunta esa también, porque claro, muchos pacientes dicen, depende del tipo de alopecia, los efluvios, yo puedo tomar un tratamiento, recupero y perfecto, y ya está. Pero la alopecia androgénica, ¿qué ocurre? Que la alopecia androgénica es crónica y que siempre va a ir a más. Por tanto, si nosotros hacemos un tratamiento, recuperamos perfectamente, en el momento que lo dejemos, todo lo que hemos recuperado podemos notar cierta pérdida. Por lo tanto, a mí me gusta decir que es para siempre que queramos tener el pelo bien. Y luego tratamientos de los que se hacen ya no en casa, sino que se hacen en una clínica. Sí. ¿Cuáles son los que mejor funcionan para frenar esa pérdida de cabello o incluso recuperarlo en algunos casos, si es posible? Claro. La parte de clínica es una parte en la que nosotros realizamos mesoterapias. La mesoterapia es una técnica de administración de un producto, es decir, nosotros vamos con una agujita muy pequeñita, a 3 milímetros de la piel, muy cortito donde está el bulbo, y ahí incorporamos un medicamento, realmente, o unas vitaminas, un complejo mineral o lo que fuera, dependiendo del tipo de alopecia. Nosotros, según la experiencia que tenemos, las mesoterapias no deberían de hacerse de una manera única, en monoterapia, sino que hay que asociarlo a un tratamiento domiciliario. Nosotros hacemos tratamiento domiciliario a bajas dosis, pero en clínica cada 3, 4 meses, dependiendo del tipo de alopecia también, podemos realizar una mesoterapia, ¿no? En la mesoterapia, pues lo que digo, complejos multivitamínicos del grupo B, por ejemplo, o el dutasteride, inhibidores de la 5-alfa reductasa, pues
también se pueden usar, o incluso corticoides en ciertas alopecias como la areata, ¿no? Que se recupera muy bien. ¿Cuándo está indicado el injerto capilar? ¿Para qué tipo de alopecias? Bien, el injerto capilar es una técnica que nosotros realizamos y que tomamos el pelo de la zona posterior, de la zona occipital y de la zona lateral. ¿Quién se puede hacer un injerto capilar? Pues el paciente que tiene buena zona donante y que la zona que tenemos que recubrir, que repoblar, no es una zona amplia con respecto a la zona posterior. ¿Qué quiero decir? Matemáticas. Es decir, redistribuyes el pelo que tienes en la cabeza. Exacto. Tenemos que entender que el procedimiento de injerto capilar es una técnica reconstructiva, lo has dicho muy bien. Nosotros cogemos el pelo de la zona de atrás, de la zona de los laterales, y ponemos en la zona que queremos repoblar. De donde lo cogemos ya no vuelve a salir, por lo tanto tenemos un número limitado de unidades foliculares. Esto es muy importante. Si son grandes alopecias, nosotros no podemos recubrir toda la cabeza con una zona donante de 2 centímetros. Eso es muy importante. Y la calidad del injerto capilar, la calidad de la zona donante, perdón. Porque si la calidad en la zona donante es baja, tenemos pelo miniaturizado, tenemos pelo fino, luego el injerto no va a tener buen resultado. Eso es muy, muy, muy importante. Y los tipos de alopecias, que me dice que se pueden operar, mayormente las androgenias, las alopecias androgénicas. También estamos iniciando reconstrucciones con injerto capilar en procesos inflamatorios autoinmunes, pero el proceso autoinmune puede crecer, pero en el momento que se reactive el proceso puede tirar el injerto. Por lo tanto, ahí... Con lo cual ese pelo pues, se perdería porque... Vale. No sé qué diferencias hay en cuanto a si es que hay alguna, en la forma en la que se realiza el injerto capilar en mujeres respecto a hombres, que sí hemos hablado en este espacio otras veces, y las expectativas que pueden tener luego las mujeres después de ese injerto capilar. Claro, esto es algo súper interesante porque... Y tiene mucho que ver con la pregunta anterior, ¿quién se puede hacer el injerto capilar, verdad? El problema del injerto capilar es la zona donante. ¿Cómo está esa zona donante? Habitualmente la alopecia androgénica ha tenido dos patrones. El patrón masculino, que es el que pierde entradas y la zona atrás está muy fuerte, por lo tanto tenemos muy buena zona donante y el injerto va a ser exitoso. Y el patrón difuso, que es habitualmente el patrón femenino, en el cual mantiene primera línea, pero empieza a clarear generalizadamente en todo el cuero cabelludo. Y el hándicap que tiene este tipo de patrones es que también se mete a nivel de donante, occipital y lateral. Por lo tanto, no tengo pelos de buena calidad para realizar el injerto. Ese es el gran problema en la alopecia difusa. Es cierto que a veces encontramos patrones mixtos donde la mujer viene con una alopecia difusa, pero la zona donante está correcta. O la mujer puede tener un patrón de caída masculino, entonces ahí perfecto, porque la zona de atrás la tiene muy fuerte. En las mujeres que tienen la zona donante óptima, con buena calidad de los injertos, podemos hacer la cirugía sin ningún tipo de problema. Y me imagino que eso es muy importante, hablar y explicárselo al paciente y que sepa cuáles son las expectativas antes de someterse a un injerto y lo que se puede encontrar luego, ¿no? Para que tome la decisión correcta. Absolutamente. El éxito del tratamiento tiene que ver con la técnica, con el diagnóstico, pero tiene mucho que ver con la primera consulta. Explicar bien todo, que la paciente tenga las expectativas realistas, que sepa la realidad de lo que va a ocurrir, ¿no? Y que no tenga unas expectativas que luego no se van a corresponder. Y siempre seleccionar muy bien el paciente, es decir, si hay que decir que no, hay que decir que no. Nosotros en consulta operamos el 30% de lo que entra por la puerta, el 70% o con tratamiento médico solo es suficiente o no es candidato al procedimiento de injerto capilar, ¿no? Entonces, y en los casos en los que decís que sí y los sometéis a esa paciente a un injerto, la pregunta del millón, ¿eso es para toda la vida? Claro, buena pregunta. Siempre se ha dicho históricamente que el injerto es para toda la vida y se generaliza. Y eso no es cierto. Es decir, el injerto lo único que hace es coger el pelo, como hemos dicho, de la zona posterior y ponerlo en la zona que vamos a cubrir. Y va a salir con las mismas características que tiene en origen. Si el pelo es fino, va a salir fino. Si el pelo es fuerte, va a salir fuerte. Si el pelo tiene unas características, por ejemplo, nosotros hacemos body hair transplant, que cogemos pelo de barba y ponemos en la zona. Ese pelo va a salir como una barba arriba. El pelo se comporta como es en origen. Por tanto, si yo me voy a una zona donante que se está miniaturizando, que se está afinando, que realmente se está perdiendo y lo trasplanto,
a medida que pasen los años, ese pelo se va a caer igualmente. Igualmente estamos viendo muchos pacientes que con 20 años tienen una zona donante espectacular, pero cuando llegan a los 40, a los 50 años, esa zona se miniaturiza y se afina. Quizá estamos viendo que la zona superior se puede perder en el 100%, pero la zona donante, Ana, se pierde al menos en un 20%. Por tanto, a largo plazo, la calidad del injerto se va a ver afectada. Bueno, y yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Antonio, teniendo aquí a un experto en pelo, que nos cuentes un poco cuál sería la rutina básica que tenemos que seguir en casa para intentar mantener el pelo en las mejores condiciones posibles, las mujeres. Claro, eso es muy individual porque depende de si la mujer tiene el pelo graso, si tiene el pelo seco. Si Vamos tiene a partir de un normal. cabello normal o un cabello que tiene ya Claro. un tratamiento de champú o lo que sea, pues para intentar combatir eso que dices. Pero quiero decir, lavarse el pelo con más frecuencia, con menos frecuencia, darse un masaje, no darse un masaje. Claro, danos algún consejo. En esa parte sí que es cierto que tengo que desmentir un mito, ¿no? Igual que las canas se caen, que esto es algo que está en boca de todos, el pelo hay que lavarlo todo lo necesario. Es decir, quien tenga el pelo un poquito más graso o normal, que lo lave a diario. Esto de que el pelo se cae más porque se lava, eso es incierto. Entonces yo personalmente lo lavo 2 veces al día, por la mañana y por la noche, que me ducho, me lavo la cabeza con mi champú. Entonces la cabeza hay que lavarla todos los días, que hay personas, y sobre todo si tenéis el pelo graso, que hay personas que no lo tienen tan graso, y yo comprendo que lavarse la cabeza en la mujer requiere mucho tiempo, porque hay que secarse y demás, pues lo queréis hacer a días alternos, algunos pacientes podrán, pero lo ideal es que el cuero cabelludo esté limpito, porque ahí es donde está el folículo, y ahí es donde se está nutriendo el folículo, y que no haya una inflamación en todo el cuero cabelludo es muy importante. Por lo tanto, higiene diaria para mí es el principal consejo. Y en épocas de fluvio, de recambio del pelo, pues algún complejo multivitamínico también. ¿Y dar un masaje a la hora de eso aporta algo o poca cosa? Dar el masaje a la hora de lavarlo ayuda a limpiar, pero esto de darte un masaje 10 minutos... no es necesario. No es necesario, y más con el ritmo de vida que tenemos, 10 minutos ahí no es necesario. Pues nada, tomamos nota de esos consejos y pelo limpio, que es lo fundamental. Exactamente. Gracias, Antonio. Nada, un placer, Ana, encantado.